Las tecnologías web han rediseñado el manejo de Internet y las búsquedas. Antes, la manera de obtener información de Internet era muy complicada. Había que tener muchos conocimientos sobre múltiples programas y sistemas operativos, pero cuando la web entra en juego, introduce un concepto fundamental: la posibilidad de lectura universal, que consiste en que una vez que la información esté disponible, se pueda acceder a ella desde cualquier ordenador, desde cualquier país, por cualquier persona autorizada y usando un único y simple programa. La web se convierte así en la manera más sofisticada de ofrecer información, la forma más potente para tener acceso a la inmensa cantidad de información de Internet. Abrimos hoy Sin Distancias con un recorrido por los inicios y la historia más reciente de las tecnologías web, de la mano de tres profesores del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED: Luis Grau, Pablo Ruy Pérez y Rafael Pastor. El profesor Grau abre esta charla. Hoy vamos a abordar de manera un tanto resumida el tema de las tecnologías web. Bien, lo que vamos a tratar un poco en esta charla, hacer un pequeño resumen de en qué han consistido las tecnologías web, cómo se han desarrollado y básicamente para qué se están utilizando hoy en día. En principio, comentar que todo este tema de las tecnologías web, tan famoso hoy en día, surge de un concepto antiguo, del concepto de los sistemas hipertexto, de textos cruzados, textos con enlaces y demás. Todo esto, de alguna manera, había que ponerlo en algún sitio para que fuera público y para que la gente lo pudiera ver. Con lo cual comienza realmente todo este desarrollo allá por el año 1989, inventado por Tim Berners-Lee. Lo que hacen básicamente es diseñar un sistema mediante el cual todos estos documentos enlazados por hipertexto pudieran estar accesibles a través de una conexión por red y podíamos movernos de un sitio a otro de los textos utilizando enlaces. Es la época en la cual surgen los primeros navegadores, como Mosaic, que quizá fue el primero, y en el que surge quizá el concepto de páginas web. A través del concepto de páginas web comienza ya a plantearse la necesidad de crear un lenguaje de maquetación para ese tipo de documentos que se van a colgar. Y también es descrito por el propio Berners-Lee. En el 1991 se crea el lenguaje de maquetación HTML, conocido por todos aquellos que hayan tenido una cierta aproximación a estas tecnologías web. Bien, HTML pues es un lenguaje que, como repito, todos aquellos un poco aficionados a la informática pues conocerán, puesto que todas las páginas web a las cuales acceden están desarrolladas en mayor o menor medida utilizando este lenguaje de maquetar textos. Este lenguaje de maquetación pues, ha sufrido a lo largo del tiempo muchas modificaciones. Se empezó con una primera versión, una versión HTML+, pasó por una versión 2.0, 3.0, versiones 4.0, 4.1, hasta la actual versión, que es la versión 5.0 y que ha sido quizá la más innovadora de todas. Ahora mismo de lo que se habla a la hora de maquetación es del famoso HTML5 y CSS3. Bien, un pequeño inciso ante esto y decir que en cuanto al desarrollo de este tipo de lenguajes de maquetación, son lenguajes simplemente que nos permiten colocar el texto donde queremos y darle un énfasis o no énfasis, es decir, hacer documentos que podamos colgar en la red. Hubo dos líneas de trabajo, una línea propia esta, el HTML, y otra línea que se denominó XHTML. Fue una línea quizá más estricta y la cual se concibió la idea de separar lo que era la presentación del contenido. Bien, actualmente la línea que se ha ido desarrollando es la primera de ellas, la línea HTML, y precisamente para esa presentación del contenido se creó lo que se llamaban las hojas de estilo, y en las hojas de estilo lo que se definían era, un texto, si tenía que aparecer de un cierto color, en una cierta posición, una imagen en un sitio, tenía que aparecer en otro, crear unas cajas en un sitio, etcétera, etcétera. Es decir, nos permitía definir lo que era la presentación, la estructura de donde íbamos a almacenar nuestro contenido. Actualmente, vuelvo a repetir, quizá en lo que se está desarrollando y el estándar a seguir es lo que se denomina HTML5 y CSS3. Quizá ha sido una revolución, puesto que los cambios han sido notables. Ahora mismo permite efectos mucho más dinámicos, mucho más, entre comillas, bonitos,
para ser visualizados en la web. Y además tienen mucha interacción, o mejor dicho, se les saca toda su potencia cuando se mezclan con un lenguaje de programación llamado JavaScript. Bien, de JavaScript hablaremos en breve. Simplemente dar una pequeña introducción y es comentar que estos lenguajes de maquetación, sobre todo antes de la versión 5.0, eran bastante estáticos. Es decir, el contenido que veíamos pues, podía ser bastante feo. No tenía movilidad, no tenía interacción, no tenía prácticamente nada. Esa interacción hubo que buscarla a través de otra tecnología, una tecnología que, incluida en nuestras páginas web, nos diera cierta vistosidad a ese contenido, cierto movimiento, cierto dinamismo y demás. Y eso precisamente nos lo dio en un primer momento el lenguaje JavaScript. De JavaScript nos va a hablar ahora el profesor del departamento, Pablo Ruiz Pérez. Pablo, cuando quieras. Sí, que hay buenas. Bueno, pues sí, efectivamente. Voy a comentar algo sobre este lenguaje de script. Sus orígenes datan del año 95, ya que estabas hablando antes de aspectos históricos de las tecnologías web, conviene comentarlo, o sea, lleva ya un largo recorrido. El objetivo en su momento era automatizar ciertas partes de las páginas web y también conseguir pues, que las páginas fuesen más dinámicas. Y luego, pues esto, el origen del JavaScript pues, también forma parte de las anécdotas de la historia de la informática, porque fue la empresa que en ese momento tenía en su poder el navegador con más impacto en la red, que era Netscape. Pues bueno, la empresa Netscape Navigator encargó a su desarrollador, en este caso Brendan H., que desarrollara un lenguaje de script, porque lo que decía, para dotar de más dinamismo a las páginas web, y además le dio de plazo 10 días. Lo curioso... Tiempo, ¿no? Poco tiempo para un desarrollo. Bueno, pues le dio 10 días para crearlo y lo consiguió. Superó con éxito el reto y creó JavaScript. Evidentemente esa primera versión de JavaScript no era tan potente como actual y desde el año 95 pues ha ido evolucionando muchísimo. Como curiosidad también de anécdotas históricas es que la primera versión no se llamaba JavaScript, se llamaba Mocha. Y que el primer navegador que soportó JavaScript fue Netscape Navigator 2.0 Beta en diciembre del año 95. Ya estamos hablando de hace poco tiempo. Una cosa que crea mucha confusión al usuario es el parecido entre el nombre de JavaScript y el nombre del lenguaje Java. Las razones que tengan ese nombre tan parecido no son de tipo técnica, no son lenguajes parecidos, sino que son razones de tipo únicamente comercial. Hay que irnos al año 95. En el año 95, Netscape Navigator iba a sacar adelante iba a hacer que su navegador soportara dos nuevas tecnologías. Por un lado, el lenguaje Java y el nuevo lenguaje de script. Entonces, los señores de marketing en su momento decidieron, bueno, pues que convenía que ese paquete de nuevas tecnologías pues tuvieran un pequeño nombre parecido. Y además, y decidieron por eso darle a ese nuevo lenguaje de script el nombre de JavaScript. Y además, volviendo otra vez a referencias históricas, en ese momento, pues ese nuevo producto, el Netscape Navigator, esa versión iba a hacer competencia pues el producto que sacaba también Microsoft en esa época, que era el famoso Internet Explorer. Bueno, pues estos fueron, por decirlo así, los comienzos de JavaScript. Y actualmente, si consultamos el índice de popularidad TIOBE de los lenguajes de programación, vemos que JavaScript se encuentra en los primeros puestos. Por cierto, que este índice de popularidad también podemos encontrar pues, en los primeros puestos lenguajes como PHP y Java, sobre seguramente los que hablemos también ahora. Pues al principio, JavaScript lo que permitía era dotar de cierto dinamismo a las páginas web, pero con el paso del tiempo ha ido creciendo. Ha ido aumentando sus prestaciones y sus capacidades y hoy en día pues, es un lenguaje muy popular y muy extendido. No es un lenguaje de programación ni mejor ni peor que otros lenguajes, pero quizá sea de los que más evolución y transformación ha experimentado desde sus orígenes. Volvemos a eso, que es que fue creado en 10 días para resolver unos problemas muy concretos y poco a poco ha ido creciendo y dotando de muchas más capacidades. Bueno, después de todo esto que he comentado, de referencias históricas, pues conviene a lo mejor ahora hablar de qué es lo que se puede hacer con JavaScript en las páginas web. Bueno, pues JavaScript nos va a permitir modificar cualquier elemento que pueda aparecer en una página web. Por ejemplo, cualquier texto, cualquier imagen. Estas modificaciones puede hacerlas de forma automática o también, que es lo más interesante, como respuesta a determinadas acciones que haga el usuario.
En JavaScript eso se le llama este concepto se llama el concepto evento. Responde a eventos. Por ejemplo, ¿qué es un evento? Pues hacer clic o sobre una determinada zona de la página, o mover el ratón, o pasar el puntero del ratón por determinadas zonas, etc. Pues también, como lenguaje de programación, JavaScript nos va a permitir hacer cálculos con datos introducidos por el usuario, lo que permite, por ejemplo, comprobar o validar que estos datos son correctos antes de ser enviados al servidor. Otra utilidad típica de JavaScript es la creación y gestión de menús dinámicos dentro de una página web. Son los típicos menús a los que ahora mismo pues, estamos todos tan acostumbrados a ver. La verdad que las posibilidades de JavaScript dentro de una página web son infinitas. Luego yo también, para acabar sobre el tema de JavaScript, pues quería hablar un poco de la relación de JavaScript con la última versión de HTML que has mencionado antes, la versión 5. Una de las aplicaciones típicas de JavaScript pues, es la validación de datos. Bueno, pues con HTML5 ya viene con alguna utilidad que nos va a permitir hacer esa validación, y vamos a descargar JavaScript de esa posibilidad. En concreto, HTML5 aporta el atributo type, que indica qué tipo de dato se espera que se va a introducir en un determinado formulario, y directamente HTML hace esa validación. También quería hacer referencia pues, a esa famosa polémica que hay entre el HTML5 y Flash, comentando especialmente, esta polémica famosa, especialmente conocida por el problema que ha tenido Apple, ¿no? al negarse a introducir esa tecnología Flash en sus dispositivos móviles. Bueno, pues comentar que son dos tecnologías completamente distintas. Las dos incluyen características para reproducir audio y vídeo dentro de las páginas web y para usar imágenes vectoriales, pero HTML por sí solo no puede usarse para dotar de interactividad y animación a esos contenidos, y para ello vamos a seguir usando JavaScript. Por ejemplo, con JavaScript podemos controlar la reproducción de contenido multimedia e ir haciendo modificaciones en la página web, como puede ser cambiar textos, cambiar imágenes, etc., según se va reproduciendo ese contenido multimedia. Pero eso lo vamos a hacer con JavaScript. También con JavaScript podemos acceder, antes hemos hecho referencia a que HTML5 permitía gestionar gráficos vectoriales. Bueno, pues con JavaScript vamos a ser capaces de acceder a los parámetros de esos gráficos vectoriales y hacer modificaciones. ¿Y con eso qué vamos a conseguir? Bueno, pues vamos a conseguir hacer animaciones. Bueno, y como conclusión, ya para terminar estos comentarios que quería hacer sobre JavaScript, decir que lleva en el mundo de las tecnologías web desde el año 95, está evolucionando continuamente y actualmente tiene un largo y prometedor futuro por delante. Era simplemente estos los comentarios que quería hacer sobre Gracias, JavaScript. Pablo. Yo, aprovechando este inciso, y aunque le pille un poco de sorpresa al profesor Rafael Pastor, pero es experto en temas de estándares. Y entonces, ya que hemos hablado un poco de HTML y JavaScript, quería que nos diera su punto de vista sobre esos famosos temas de incompatibilidades de JavaScript con ciertos navegadores que no tenían todas las funcionalidades implementadas. Según a lo mejor lo veías en un navegador se podía ver de una manera, o no tenía todas las herramientas necesarias. Eso ha sido así, ¿no, Rafael? Sí, históricamente más el problema ha sido un poco digamos, la pequeña guerra comercial entre las compañías. Básicamente podemos distinguir un poco de dos grupos, ¿no? Podría ser por una parte Microsoft con su navegador web, Explorer, y el resto, ¿no? Y el resto también... Por cierto, que Microsoft sacó su propio lenguaje de script, ¿no? Sí, ActionScript, me parece que se llama. No, JScript. JScript, es cierto. Y entonces, al final el problema de ese lenguaje concretamente es que solo estaba soportado normalmente, aunque sí que había, núcleos de ejecución para otros navegadores, solo estaba bien soportado por el Explorer, ¿no? Al final, es lo que decíamos antes, esto es una guerra comercial, ¿no? De imponer una serie de... No imponer, sino hacer que la gente... que se dedica al desarrollo de tecnologías, utilizará un lenguaje de programación u otro. Lo mismo ha pasado con HTML y CSS para la implementación de los navegadores. Al final el problema es que las páginas web que estamos presentando en cualquier dispositivo, vamos a llamarlo, estamos acostumbrados a utilizar ordenadores personales o grandes computadoras, utilizan, un formato especial, específico en los navegadores, soportado para renderizar, para ver esas páginas web, ¿no? Porque al final, como decía Pablo, pues también se puede modificar utilizando JavaScript. Pero lo que está claro es que esas páginas también se deberían poder ver en cualquier dispositivo con algún tipo de motor que pueda
presentar esas páginas, ¿no? Por eso se ha puesto muy de moda ahora, por ejemplo, el uso de dispositivos móviles, podemos hablar de tablets o de móviles, donde también tienen soporte directamente para navegadores propios o navegadores desarrollados que tengan soporte para HTML. De hecho, si me permites, Luis, una cosa importante que habría que comentar, que es, no sé si es parte del futuro o no, HTML5, que lo habéis comentado mucho y extensamente, que parece ser el futuro de todo esto, añade capacidades, sobre todo en la parte, no tanto de presentación, que añade poquitas cosas, algunas específicas, pero sí en la parte digamos, de gestión o de interacción del usuario con las páginas, ¿no? Por ejemplo, cosas que incorpora HTML5 que son muy importantes, son cosas tan específicas como las que utilizamos muchas veces con los móviles, por ejemplo, la geolocalización. Efectivamente, tiene unas APIs de geolocalización. Que permite, pues, por ejemplo, personalizar, digamos, ciertos servicios en base a tu localización, ¿no? Todos estamos acostumbrados a utilizar desde el móvil o de las tablets o incluso desde los ordenadores personales, pues el típico sistema de quiero buscar un restaurante cerca de mi área, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso directamente HTML5 lo incorpora a través de una API con JavaScript que permite básicamente poner a disposición de esas páginas la localización del usuario, la localización del dispositivo en este caso, no del usuario en sí. Y lo que permite con eso es poder, digamos, personalizar servicios en base a la presentación en la página web al usuario, cosa que es una de las partes más importantes que había. Antes, digamos, HTML no permitía hacer ese tipo de cosas porque no era capaz de saber ciertas cosas más, ¿no? HTML5 añade muchas cosas. También hay que aquí hacer otro inciso, es que HTML5 tiene un soporte parcial todavía de todas sus funcionalidades, de todas las explicaciones que tiene. Yo creo que en un par de años ese estándar estará implementado. En navegadores que ya casi soportan, no vamos a decir 100%, pero casi, digamos, todas las funcionalidades que HTML5 puede tener son, por ejemplo, Chrome, que es de Google, o Firefox, que es de la Fundación Mozilla, ¿no? Tenéis también Opera. Hay un montón de navegadores. En principio, la idea es buscar siempre una compatibilidad. Con lo cual, lo de siempre, ¿no? El desarrollador web tiene que estar desarrollando para la última versión de HTML, pero siempre contemplando la posibilidad de que el navegador que emplee el usuario no sea compatible, ¿no? Exactamente. Además, es un problema bastante característico, sobre todo, no tanto HTML5 parece que tiene más aceptación, o HTML en general, pero el problema está más, por ejemplo, con el soporte para CSS. A lo mejor Luis lo puede comentar un poco más. Por ejemplo, CSS3 tiene, la tercera versión de CSS, tiene unos problemas bastante, digamos, de implementación en cada uno de los motores de los navegadores diferentes que podéis utilizar desde ordenadores o dispositivos y que te obliga a testear, digamos, la visualización de esas páginas en esos dispositivos o en emuladores, ¿de acuerdo? Si os dedicáis a esta parte, veréis que necesitáis utilizar emuladores para ver cómo están cada una de las presentaciones, para ver cómo quedan en cada navegador, porque no van a ser iguales. Y eso es un problema a la hora de, digamos, definir a quién va dirigido esa información por usuario, porque en principio un usuario puede utilizar cualquier navegador. Entonces, cualquier navegador implica que él podrá ver la misma información de una manera al menos similar, ¿no? Y eso es un esfuerzo de trabajo que es la parte final siempre del desarrollo de las páginas, pero que es un esfuerzo bastante importante. Sí, además quizá hay que tener en cuenta en eso que un tema que no hemos comentado, pero que es importante, es que cuando se crea pues un portal web, utilizando ese tipo de tecnologías, lo que quiere el dueño de ese portal web o el dueño del negocio que de alguna manera se publicita a través de este portal es un nivel de visualización óptimo y máximo. Y hay que recordar que actualmente la base de ordenadores con Windows XP instalado y con el Explorer 8 es, ¿no, Rafael? Todavía tremenda, ¿no? Con lo cual no recuerdo hay que ir pensando también en esas personas que no... Ahora mismo no recuerdo las estadísticas ahí, no me acuerdo, digamos, quién se dedica. Hay una serie de instituciones que se dedican un poco a hacer análisis de estudios un poco sobre la penetración de los navegadores digamos, en los distintos dispositivos y usuarios, ¿no? Evidentemente los navegadores que más han crecido han sido sobre todo Chrome de Google y Firefox, y Explorer ha perdido mucha cuota de mercado, ¿no? Como tal, básicamente, pues ya todos sabéis ya, por ejemplo, lo que pasó hace tiempo ya con la competencia en Estados Unidos y en Europa, en el que la Comisión Europea decidió que el navegador Explorer no podía ir como parte integrante del sistema operativo Windows, que era el mayoritario para ordenadores personales, ¿no? Pues eso lo hizo mucho daño a Explorer, en el sentido en que la gente empezó a instalarse otros navegadores. Entonces, por ejemplo, creo recordar que la cuota de Explorer había bajado hasta un 48, un 43%. Hablo también de oídas, no puedo dar los datos exactos, pero existe por ahí. El resto está muy repartido, aunque mayoritariamente por Chrome y por Firefox. Y además que introducen una serie de mejoras, ¿de acuerdo?, en los navegadores. Muy bien, gracias. Bueno, la idea que creo que hay que sacar de todo esto es que diseñar un portal web no es una tarea sencilla, sino que hay que pensar en
tener en cuenta muchos factores y sobre todo el tipo de usuario y dar de alguna manera una visibilidad óptima y máxima a nuestros productos. Bien, pues continuando un poco con el tema de esta charla, avanzando un poco más allá, diremos que todas estas tecnologías hasta ahora lo que nos han permitido son, bueno, pues una visualización más o menos dinámica de los contenidos, con servicios como geolocalización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace años se contempló la posibilidad de que el usuario pudiera tener una verdadera interacción con esos portales web. ¿Y a qué llamamos una verdadera interacción? Bueno, pues por ejemplo a poder almacenar datos, a poder tratar esos datos y que esos datos se pudieran quedar almacenados en un sitio que no fuera su propio ordenador. Es más todavía, que el código que de alguna manera tratara esos datos y almacenara esos datos no se ejecutara en un ordenador, sino que se pudiera ejecutar en un computador que estuviera a miles de kilómetros de distancia. Nacen entonces las llamadas tecnologías del lado del servidor, tecnologías que lo único que significa es que todo ese código se va a ejecutar no en nuestro propio ordenador, como es en el caso de JavaScript, por ejemplo, sino en un servidor que puede estar a miles de kilómetros. A raíz de esto surgieron una serie de lenguajes que nos permitían precisamente dotar a nuestras páginas web o nuestros portales de un mayor dinamismo, si cabe, permitiendo una interacción del usuario con las bases de datos, pudiendo almacenar información, pudiendo tener password, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hoy vamos a tratar de manera muy rápida quizá dos de estas tecnologías. La primera, la tecnología PHP, conocida por casi todo el mundo, por lo menos sus siglas, y la segunda, la tecnología JSE, también conocida por casi todo el mundo y utilizada ampliamente en muchos negocios. Daré una visión muy rápida de lo que es PHP para luego pasar posteriormente la palabra al profesor Rafael Pastor, que es también un experto en esta otra tecnología, en JSE. Bien, PHP es una tecnología que básicamente lo que dota es a nuestro portal web de un mayor, como he dicho antes, dinamismo. Lo que hace es que cualquier petición que hagamos a nuestro servidor, si estas páginas están programadas con código PHP, lo que hacen es el servidor procesar esta información, interactuar con una base de datos y devolver otra vez al navegador un cierto código HTML para que el usuario lo vea en la manera en la que nosotros deseemos, ¿de acuerdo? Comentar aquí también que esta tecnología pues, ha tenido mucha relevancia en todo el desarrollo web, en portales que actualmente creo que casi todos utilizan, tales como Facebook, que está desarrollado en PHP, Wikipedia, WordPress, es decir, un alto número de portales a los cuales nos conectamos habitualmente y con los cuales interactuamos información, están desarrollados utilizando esta tecnología. Bien, PHP, como casi todos los productos, pues ha pasado por muchas versiones. Actualmente se encuentra la versión 5.4. El estándar 6 está definido, pero por problemas de implementación de una cosa denominada Unicode, pues todavía no ha podido ser implementado, pero se espera que en breve pueda salir. Simplemente hacer una referencia que es un lenguaje que se ha puesto muy de moda, primero porque es un lenguaje libre, es decir, cualquiera en su ordenador portátil lo puede tener instalado, puede tener un servidor con su Apache, su MySQL y su PHP instalado plenamente operativo y cuya curva de aprendizaje es relativamente sencilla. Por lo menos al principio. Actualmente, como todo, va creciendo y se empieza a convertir en algo ya pues bastante más voluminoso y con bastantes más funcionalidades. Aún así, sigue siendo una opción bastante buena para aquellos que quieran dedicarse a programar portales dinámicos. Bien, otra de las tecnologías quizá más en auge y considerada por algunos como algo un poco más seria, ¿no, Rafael? Pues es JSE. Rafa, hablamos del tema. En realidad, más que JS, podemos hablar de la plataforma Java, ¿no? No ya como lenguaje, sino como un conjunto de servicios para realizar muchas tareas, ¿no? Para la parte de programación. Hay otras plataformas también, por ejemplo, .NET de Microsoft, que también están ahí disponibles, que al final lo que producen o lo que te proporcionan es un conjunto de servicios. Esos servicios te permiten hacer muchas cosas, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que hablábamos de luz, por poner un contexto rápido, pues tenemos que distinguir que, digamos, un poco que antiguamente lo que se hacía en la web era presentar un conjunto de datos que estaban incrustados, maquetados y presentados en un documento HTML. La siguiente evolución lo que se pretendió es que esos datos estuvieran generados dinámicamente, entonces para eso se creó o se desarrollaron tecnologías en la parte del servidor, como bien indicaste en su momento, para generar esas páginas HTML de manera dinámica, de manera que haciendo la misma petición
a esa página se generan datos distintos dependiendo del estado o del momento en que se pedían esos datos, ¿no? Entonces, básicamente esos grandes frameworks de desarrollo, por ejemplo, hablamos de Java, .NET o PHP, lo que hicieron básicamente es proporcionar todas esas herramientas para que tú pudieras generar dinámicamente esas páginas para que el usuario final lo que hiciera es ver la información que le interesaba en cada momento, ¿no? Ese modelo se llama modelo cliente-servidor. Entonces, se implementa de una manera muy parecida en todos, con sus características diferentes, ¿no? Java, en caso concreto, pues tiene un montón de servicios distintos, ha pasado por muchas evoluciones desde el año 98, 99, que empezaron, digamos, un poco a evolucionar esa parte. De hecho, Java se creó como un lenguaje para la programación en red, ¿de acuerdo? De hecho, los primeros elementos que se introdujeron en una página web fueron los applets, los famosos applets Java, que ya están en desuso, pero que en su momento permitían, como JavaScript, añadir mucha interacción, pero desde el punto de vista un poco más de generar una mini aplicación dentro de las páginas, de tal manera que se pudiera tener toda la potencia de las aplicaciones de los ordenadores personales, pero incrustado en una página web. Después se vio que ese modelo podía dar muchos problemas de seguridad, de acceso, acceso a la información, y lo que se introdujo pues son todas las tecnologías que se llaman tecnologías de backend, ¿no? Las tecnologías que se ejecutan en la parte de los servidores que decías antes, que pueden estar situados, ubicados en muchos sitios, servidores que, por ejemplo, ahora también están muy de moda, que estén situados en el cloud, ¿no? En la nube, la famosa nube, que por ejemplo, proporcionan muchos proveedores como Amazon, Google, incluso Telefónica aquí mismo, por ejemplo, para la parte de plataforma. Es decir, que todo eso ha ido evolucionando en base a dar un buen servicio al usuario final. Java se entronca precisamente ahí, ¿de acuerdo? De hecho, hay unas tecnologías específicas en Java que son tecnologías de lo que se llaman aplicaciones web y que permiten hacer cierto conjunto de funcionalidades que generan dinámicamente esas páginas. Hay un montón de conjuntos de servicios que podríamos aquí comentar, pero no es el caso. Y lo único que quería terminar para incidir en esta parte es un poco una cosa que nos queda en nexo de unión entre lo que es la presentación y el backend, que es otra de las tecnologías que también está muy de moda, que se llama o que se denomina Ajax, y que combina todas esas dos partes de una manera simple, y tiene que ver con el modelo de ejecución o el modelo de cómo navegamos, cómo encontramos la información de un navegador. Normalmente siempre cuando uno pide una petición o hace una petición con el navegador, le dice, oye, quiero esta página para ver los restaurantes que hay en mi zona, ¿no? Pues es aquella cosa de ahí atrás, el backend, con tecnología Java o PHP, lo que hace es generar esa página HTML y te la devuelve. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que devuelve una página entera. Entonces, las páginas pueden ser muy voluminosas en cuanto a qué información que contienen, ¿no? Entonces, para eso se creó, ¿de acuerdo? Se pensó en un modelo alternativo de navegación que permitiera no solamente que devolver toda la página, sino fragmentos de la página. Esos fragmentos de la página, ¿de acuerdo?, se obtienen utilizando tecnología Ajax, que básicamente es una combinación de JavaScript, de otro lenguaje basado, o en el que está basado HTML, que es XML, y un objeto que metieron los navegadores Explorer y Chrome en su momento, y Firefox, que se llama HTTP Request, que le gusta mucho el nombre aquí al profesor Grau, que siempre nos reímos mucho con él, pero que efectivamente fue la evolución. Eso también lo que hizo en su momento con JavaScript. JavaScript tuvo un momento de explosión cuando fue creado, pero en 2, 3, 4 años se dejó un poco de lado en el sentido que aparecieron esas tecnologías web que permitieron de una manera más fácil para el desarrollador generar esa página dinámica, ¿no? En un paso entre 2002 y 2003 hasta hace 3, 4 años, ¿de acuerdo? Esto se vino un poco abajo, y en el 2008, 2009, cuando apareció un poco Ajax, se volvió a retomar toda la parte de librería JavaScript, ¿no? Eso lo que ha hecho, por ejemplo, JavaScript es que ahora esté mucho más de moda, y de hecho hay implementaciones también de la parte servidora con JavaScript, como Node.js, que es una tecnología que es posiblemente de las que más futuro tengan. Sí, bueno, yo para terminar solamente una cosa con el tema de las tecnologías del lado servidor. Una pregunta rápida, Rafa. ¿Tantas tecnologías para hacer lo mismo? Sí, lo que pasa... la pregunta es que muchos oyentes estaban preguntando. Dice, bueno, si PHP hace una cosa, JSP hace la misma, .NET también. Dice, bueno, ¿y por qué no unificamos todo esto? Porque somos humanos. Los humanos nos gustan los colores distintos. Y también tenemos que vender cada uno nuestro producto, ¿no? También. Entonces, normalmente uno elige la tecnología que quiere desarrollar en base a lo que le gusta. Entonces, yo me siento más a gusto con Java, con .NET, con PHP, con JavaScript, con XML, con todos los acrónimos infinitos que pueden existir en tecnología de desarrollo, y con lo que me siento más a gusto es con lo que desarrollo. Muy bien. Yo también. Bueno, pues nada, simplemente terminar, hacer una pequeña referencia al Centro Superior de Estudios en Informática y Tecnología de la Información de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática,
en el cual concretamente pues impartimos formación de este tipo, formación sobre maquetación, formación sobre JavaScript, sobre tecnologías del lado del servidor, sobre portales web, y es una oferta formativa que se enmarca dentro de la propia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y disponible pues para aquellas personas que tengan ganas de aprender o mejorar su formación en estos aspectos. Gracias. Un amplio y completo recorrido por las tecnologías web, qué son, cuáles, en qué han consistido, para qué se utilizan y cuál es su futuro más inmediato. Es el tema en el que hoy nos hemos detenido con la ayuda de 3 profesores de la UNED del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control, Luis Grau, moderador del coloquio, Pablo Ruiz Pérez y Rafael Pastor. Y para aquellos que quieran profundizar, insistimos en esta posibilidad educativa que oferta la UNED, la de poder formarse a través de un curso sobre desarrollo de aplicaciones web dinámicas. En este curso se contemplan las tecnologías actuales para la creación de contenido web de naturaleza dinámica como Apache, PHP, XHTML y JavaScript, entre otros. La web tallerdigital.uned.es le muestra amplia información sobre este interesante curso.